Tenía 5 semanas y pico de embarazo el día de mi cumpleaños. 5 semanas. Aún no se lo había dicho a nadie porque, bueno, ya sabéis cómo son estas cosas. Quería esperar al menos hasta la primera ecografía, hasta que fuera un poco más seguro. Después de un año entero pinchándome hormonas hasta tener los brazos morados, tragando brebajes de fertilidad que sabían a óxido y llorando sola cada vez que el test daba negativo para que Ethan no me viera derrumbarme. Quería que el momento de contárselo fuera perfecto. Y sí, quizás os preguntéis por qué tanto esfuerzo por un hombre que claramente no lo merecía. Pero es que entonces yo no lo sabía. O quizás sí lo sabía y no quería verlo. Los médicos me habían etiquetado como infértil, así que ese bebé era mi milagro, mi 1 en 1.000.000. Y Ethan adoraba a los niños. Se le iluminaba la cara cada vez que cogía en brazos al bebé de algún amigo. Yo necesitaba darle ese hijo. Así que ahí estaba yo, en mi fiesta de cumpleaños, sentada a la mesa con todos nuestros amigos y conocidos, guardando mi secretito mientras los calambres que llevaba sintiendo toda la tarde se volvían cada vez más intensos. Pensé que eran nervios, o quizás algo que había comido. No le di importancia. Y entonces Ethan, mi marido, el hombre con el que llevaba 10 años, se acercó por detrás y me arrancó la silla de un tirón. Caí de espaldas contra el suelo delante de todo el mundo. El golpe me dejó sin aire. Y mientras yo intentaba entender qué acababa de pasar, mientras el dolor me atravesaba el vientre como un cuchillo, escuché una risita. Una risita entre lágrimas. Era Aubrey. La amiga de la infancia de Ethan. Esa que llevaba 3 meses trabajando como becaria en nuestra empresa. Esa que últimamente ocupaba todo el tiempo de mi marido con horas extra y cenas con clientes. Esa que siempre necesitaba que la consolaran, que la protegieran, que la mimaran. Estaba llorando porque un cliente la había humillado esa tarde. Y mi marido había decidido que la mejor forma de animarla era tirarme al suelo en mi propia fiesta de cumpleaños. Para hacerla reír. ¿Y sabéis qué? Funcionó. Ella se rió. No sé muy bien qué me poseyó en ese momento. El dolor, la rabia, la humillación, todo se mezcló. Agarré las bandejas de comida que había sobre la mesa y se las lancé directamente a la cara. A él y a ella. Verduras calientes, salsas, todo. Ethan me fulminó con la mirada y ladró, se supone que es un cumpleaños feliz. ¿Por qué tienes que arruinar el ambiente? Pídele perdón a Aubrey. Mientras decía esto, me agarraba la muñeca con tanta fuerza que pensé que me iba a romper el hueso. No me dejaba moverme. No me dejaba irme. Quería que me disculpara con ella. Los invitados, por supuesto, corrieron a consolar a la pobre Aubrey sollozante. Y luego se volvieron hacia mí. Venga, Serena. Aubrey está disgustada. Solo era una broma para animarla. Es tu cumpleaños. ¿De verdad tienes que ser tan mezquina? El dolor y la furia se me mezclaron hasta que apenas podía ver. Agarré la silla más cercana y la lancé contra todos ellos. La silla se estrelló sobre la mesa. Una bandeja de verduras humeantes salpicó la cara de Aubrey. Ella gritó. Ethan corrió hacia ella, comprobando su piel con manos ansiosas. Luego se volvió hacia mí, furioso. Serena, estamos celebrando tu cumpleaños. Te gastamos una bromita y reaccionas así. ¿Te has vuelto loca? Solo estoy devolviendo la broma, contesté. Así que, ¿por qué ninguno de vosotros puede aguantarla? Aubrey se quedó blanca como la tiza, temblando, conteniendo las lágrimas. Ethan, probablemente Serena preferiría que yo no estuviera aquí. Debería irme. Ni hablar iba él a dejarla. Se puso delante de la puerta, bloqueándole el paso. Tú no vas a ninguna parte. Es ella la que debería irse. Con cara de piedra, me agarró y me arrastró hacia adelante. Serena, aunque odies a Aubrey, lee la situación. Discúlpate ahora mismo. Una disculpa era aparentemente el único pasaporte de salida. Me pitaban los oídos. La rabia hacía que la habitación diera vueltas.
Quería golpearle la cabeza con la silla, pero los calambres me doblaban de dolor. Antes de que pudiera hablar, alguien gritó: Ethan, la pierna de tu mujer. Hay sangre por todas partes. Solo entonces se fijaron en los regueros que bajaban por mis pantorrillas y se extendían por el mármol. Mi vestido carmesí lo había ocultado. Ethan se quedó paralizado, mirando la sangre que manchaba mi espinilla y formaba un charco en el suelo. Su mente se quedó en blanco. ¿Qué está pasando? ¿Dónde te duele? ¿Por qué estás sangrando? Al oír la palabra sangrando, finalmente sentí el goteo cálido que había confundido con sopa derramada. Un terror súbito y sin nombre me atenazó. Mi periodo llevaba una semana de retraso. Llévame al hospital. Ahora. Para cuando llegamos a urgencias, la noticia me destrozó. Hemorragia severa. Aborto inevitable. Cirugía inmediata. El techo se volvió negro. El ginecólogo estaba furioso. No se tira de la silla a una mujer embarazada. Puede causar parálisis, aborto. Este tipo de bromas matan. Usted es su marido. Debería saberlo mejor. Ethan no había imaginado que una broma pudiera costar tanto. Lo siento. No sabía que estabas embarazada. Aubrey estaba mal. Quería hacerla sonreír. Crecimos juntos, solo era jugar como cuando éramos niños. Nunca pensé. Pero la tristeza de Aubrey no era mi deuda. Y se saltaba la parte donde ella estuvo años persiguiéndole. Quise gritarle todo eso, pero la agonía me cerró la garganta mientras me llevaban al quirófano. Bajo las luces frías, sentí el instrumento raspar. Sentí la vida dentro de mí desvanecerse célula a célula. Y lo que realmente me estaban destrozando era el corazón. Me vino un flash de Ethan sujetándome la muñeca, exigiéndome que me disculpara con Aubrey, y cada momento de nuestra década juntos surgió de repente, perfectamente legible. La letra siempre había estado en la pared. Yo simplemente no había querido leerla. Ethan y yo nos habíamos querido durante 10 años, llevábamos 5 casados. Empezamos sin nada, los dos arruinados. Y sin embargo, él me ofreció todo lo que tenía. En el instituto, dobló 1000 estrellas de papel para que yo pudiera pedir 1000 deseos. Cuando los matones se burlaban de mis zapatillas rotas, cogió todos los trabajos de después de clase que pudo para comprarme unas nuevas. Me despeinaba el pelo y decía: las chicas se merecen cosas bonitas. No te preocupes, lo que ellos tengan, yo te lo conseguiré. Cuando suspendí el examen de acceso a la universidad y él lo aprobó con nota, cogía 2 autobuses nocturnos cada fin de semana para aparecer bajo la ventana de mi residencia, insistiendo en que la distancia era solo otro lenguaje del amor. Mi familia favorecía a mi hermana pequeña. Una sola llamada silenciosa y él se saltaba comidas, perdía horas de sueño, cogía un tren nocturno de última hora, llegaba al amanecer para susurrarme: si ellos no te quieren, vale. Yo sí. Durante años, mi estado de ánimo era su máxima prioridad. Su teléfono nunca estaba apagado. Querer a alguien es como cuidar una flor, solía decir. Quiero que seas la flor más brillante, mejor regada de la tierra. Y luego Aubrey empezó sus prácticas en Sterling Vance hace 3 meses. Las horas extra y las cenas con clientes se multiplicaron. Mis llamadas iban directas al buzón de voz. En casa, él sonreía a su pantalla como si le susurrara secretos. Llegaba después de medianoche, irritado si le preguntaba qué tal le había ido el día. Cuando yo me derrumbaba, él suspiraba en lugar de abrazarme. Los sentimientos de ella ahora estaban por encima de los míos. Todo porque un cliente la había humillado esa tarde y ella había gimoteado: ¿soy una inútil? No paro de ponerme en ridículo. Nunca seré tan refinada como Serena. Así que Ethan eligió mi fiesta de cumpleaños para pulir el ego de ella despojándome a mí de toda dignidad. Sinceramente, no sabía qué dolía más, la cirugía o el hombre que sostenía el bisturí contra mi alma. Después de la operación, Ethan hizo guardia junto a la cama del hospital. Yo miraba a través de él como si fuera transparente. Vete. Cuando me den el alta,
presentamos los papeles del divorcio. Frunció el ceño, agotado. Para allá. Vale, yo también estoy de duelo. ¿Quieres acabar con nuestro matrimonio por un accidente? ¿Un accidente? Todavía lo llamaba algo pequeño. Estaba temblando demasiado para contestar. Simplemente marqué el 911 y pedí la policía. La cara de Ethan cambió en un instante. Serena, ¿tienes que hacer esto tan feo? En ese momento, vi con perfecta claridad que Ethan ya no se preocupaba por mí. El amor y la indiferencia pueden ser así de obvios. El chico que una vez me dijo que querer a alguien es como cuidar una flor ahora podía escupir frase tras frase que me abría en canal. Incluso podía regañarme delante de toda esa gente, despojándome de cada gramo de dignidad. Cerré los ojos y luché por mantenerme entera. Viendo eso, Ethan empezó a disculparse otra vez. De verdad que no sabía que estabas embarazada, Serena. Sé que estás sufriendo, pero yo tampoco estoy precisamente bien. No te preocupes, tendremos otros hijos. ¿Creía que los bebés eran algo que se pide por encargo? No podía entender cómo la persona que más había querido podía herirme sin la más mínima vacilación. ¿No sabía lo que me había costado concebir a ese niño? Si quieres a Aubrey, quiérela. ¿Por qué tienes que destruirme a mí? Las palabras golpearon a Ethan como un puñetazo en los pulmones. Respondió, mitad furioso, mitad mortificado, deja de tirar mierda. No hay nada entre nosotros. Nada. Te herí sin querer. Pero Serena, este es nuestro problema. No metas a Aubrey. Perdió a sus padres de joven. Ya ha sufrido bastante. Déjala fuera. Ella es inocente. Incluso ahora, su mayor miedo era que yo arrastrara a Aubrey al lío. Como si un solo aliento áspero mío pudiera magullarla. Pero si ella creció sin amor, ¿acaso yo sí tuve amor? Mis padres nunca consideraron mis sentimientos. A sus ojos, solo mi hermano pequeño importaba. Yo hacía todas las tareas. Pedir dinero para la matrícula era como pedirles el alma. Y sin embargo, mágicamente encontraban dinero para su ropa y sus juguetes. Si él y yo nos peleábamos, la bofetada siempre me caía a mí. Y tan sabía mejor que nadie cómo habíamos construido Sterling Vance juntos desde cero. ¿Por qué su dolor tenía que convertirse en mi cruz? Casi nunca pierdo los nervios con Ethan. Pero en ese momento, no pude evitar gritar, fuera. El día que me den el alta, presentamos los papeles del divorcio. No voy a dejarlo pasar. Nos vemos en los tribunales. Cuando Ethan vio lo destrozada que estaba, finalmente se fue. Si se quedaba en la habitación del hospital, lo odiaba. Cuando se iba, lo odiaba y lo echaba de menos. Me quedé en la cama, con las lágrimas cayendo a pesar de todo. El dolor de perder a nuestro hijo y las heridas que Ethan había tallado en mí. Nada de eso se podía hacer desaparecer. 10 años Ethan y yo habíamos compartido. El amor torpe y brillante de los pasillos del instituto. Ciudades universitarias a 600 kilómetros de distancia, corriendo el uno hacia el otro en cada vacación, montándonos en trenes abarrotados durante 14 horas solo para encontrarnos en algún andén mugriento. Cada vez que mi ánimo se oscurecía, él cogía el siguiente tren. Sin asiento, solo de pie en el pasillo toda la noche. Cuando yo iba a visitarle, siempre me compraba un asiento como Dios manda. Durante años, más de 500 billetes de tren apilados como cartas de amor. Al principio, estábamos arruinados. Él alquiló el estudio más barato que pudo encontrar y lo decoró como si fuera un palacio. Luces de colores de la tienda de todo a 100, un castillo de cartón envuelto en LEDs baratos. Me dijo, algún día viviremos en una casa de verdad, un hogar de verdad. Cada sueño que íbamos tachando de la lista, él lo llamaba regar la flor. Ahora teníamos cada centímetro de ese sueño al alcance de la mano. Y sin embargo, me sentía más lejos de él que nunca. Porque el amor se había ido. Él podía mirar a través de mi dolor. No sé cuándo me quedé dormida. Cuando desperté, él estaba junto a la cama, con la cabeza inclinada sobre el teléfono, los pulgares volando. Miré la pantalla.
El nombre de arriba era Aubrey. Capté la palabra bebé. Esas 4 letras me atravesaron. Fuera lo que ella contestó, él empezó a escribir otra vez. Luego sintió mi mirada y se llevó el teléfono al pecho. ¿Estás despierta? Voy a buscar al médico. ¿Con quién estabas hablando? Con Aubrey. Con nadie. Frunció el ceño, protestando antes de que yo lo acusara. ¿Puedes dejar de meter a Aubrey en todo? Él mata a nuestro hijo por ella. Y sin embargo, no se me permite pronunciar su nombre. Si te preocupas tanto por ella, vete a vivir con ella. No voy a dejarlo pasar. Mi rabia hervía aún más cuando me enteré de lo que había hecho mientras yo dormía. Para mantener el escándalo en silencio, había dicho a la policía que yo me había resbalado y caído sola. Había llamado a mis padres y les había hecho firmar un acuerdo de confidencialidad con indemnización. Mi propia madre me llamó para maldecirme por ser una desagradecida y ordenarme que dejara de antagonizar a Ethan. La injusticia me oprimía el pecho. Durante los días siguientes, lo traté con frialdad, gruñéndole cada vez que se acercaba. Aún así, él rondaba la habitación. Si no fuera por la manera en que sus ojos seguían bajando a la pantalla, por cómo se escabullía al pasillo para atender llamadas, podría haber creído que nada había cambiado. Pero yo sabía la verdad. Cada vez que escribía un mensaje o desaparecía para contestar una llamada, me preguntaba quién esperaba al otro lado. Intenté parar la espiral, pero mi corazón no obedecía. Al final, cedí y abrí su teléfono. Repasando los hilos de mensajes y las publicaciones de Instagram, vi las noches que había estado desaparecido. Todas y cada una de ellas pasadas con Aubrey. Las horas extranocturnas se habían convertido en cenas a la luz de las velas. Los viajes de negocio se habían transformado en escapadas de fin de semana. Él había aprendido tonos de base de maquillaje y nombres de pintalabios para sorprenderla. Había organizado cumpleaños románticos. Casi habían cruzado la línea final, y luego él se había contenido. Ella había exigido saber por qué se había parado. Él había respondido que ella era el límite intocable de su corazón, su único e irreemplazable bebé. Me quedé mirando esa palabra, bebé, hasta que se volvió borrosa. Ella era su bebé. ¿Qué era yo entonces? No recuerdo cómo tragué el vómito de la traición. Solo sabía que tenía que divorciarme de él. Antes de que pudiera decir las palabras, volví del baño y encontré a Ethan y Aubrey fuera de mi puerta, tan cerca que sus sombras se superponían. Me quedé detrás de la esquina justo cuando Aubrey preguntó, ¿Serena todavía te echa toda la culpa y no te habla? Escuché a Ethan responder, todavía está enfadada, no piensa con claridad. No te lo tomes a pecho. Aubrey, frágil y complaciente, entrelazó sus dedos con los de él. Cuando te tiró cosas, te cortó. Mira, todavía está en carne viva. Ni siquiera te pusiste una venda, y ella nunca se dio cuenta. Y llamó a la policía en tu cumpleaños delante de todos. Es tu mujer. ¿Siempre ha sido así de cruel? Ethan soltó un gruñido bajo, con los ojos en la mano pálida de ella, antes de soltarse lentamente. Ella no es como tú. Tú siempre piensas en los demás. Casi me río en voz alta. Perfectos. Pequeños adúlteros desinteresados. ¿No le aterraba a Aubrey la humillación? Pues le iba a dar una ración completa. En el instante en que abrió la boca, me abalancé, agarré un puñado de su pelo y le di una bofetada con todas mis fuerzas en la cara. Antes de que pudiera gritar, me quité el zapato de tacón y le metí el tacón sucio entre los labios. Eres tan comprensiva, ¿verdad? Tan comprensiva que te metes en la cama del marido de otra mujer. ¿Qué clase de basura está saliendo de tu boca ahora? Ninguno de los dos esperaba la emboscada. La cara de Aubrey se quedó blanca. Serena. Ethan ladró en el segundo en que la vio recibir el golpe, intentando separarme. ¿Qué demonios estás haciendo? Mantuve mi agarre en su pelo, girando su cara hacia el pasillo mientras gritaba a pleno pulmón, venid a ver todos. La pareja de adúlteros que le costó el bebé a su esposa están merodeando fuera de mi habitación del hospital,
y tienen la cara de decir que yo no soy comprensiva. El piso estaba lleno de mujeres que o bien estaban dando a luz o bien llorando una pérdida. Nada enciende su furia más rápido que un marido infiel y su amante. Los teléfonos se levantaron al instante. Las cámaras apuntaron. Ethan entró en pánico. Serena, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Te dije que no hay nada entre nosotros. Aubrey se retorcía. Le di otro golpe. ¿Nada? Entonces, ¿por qué está aquí dándome lecciones? Tú me hiciste abortar, y ella viene corriendo a decir que no te entiendo. Le lancé una mirada letal y le volví a meter el zapato sucio del baño en la boca hasta que tuvo arcadas. Le levanté la barbilla hacia la cámara más cercana y gruñí, eres tan empática. Seguro que entiendes por qué te estoy tratando como la basura que eres. No te escondas. Muéstrale la cara a la cámara. Que todo el mundo vea qué tipo de basura es la amante del siglo XXI. Conspira con mi marido para matar a mi hijo, y luego me echa la culpa por no ser comprensiva. ¿Qué quieres? ¿Que te traiga una mantita para que no pases frío mientras te lo tiras? Ethan no podía soportar ver la degradación de Aubrey. Su cara se volvió gris mientras avanzaba para apartarme de un empujón. Serena, ¿puedes parar el circo ahora mismo? La palabra circo detonó algo en mí. Casi le di a él en vez de a ella. Por suerte, antes de que pudiera tocarme, los espectadores bloquearon su camino. Tu mujer acaba de perder a tu hijo y esta sinvergüenza aparece en su puerta. ¿Cuánta poca vergüenza podéis tener? Sig grabad. Que todo el mundo vea a estos dos tramposos. La tez de Aubrey pasó de blanca a translúcida. Le arranqué un mechón de pelo antes de que Ethan finalmente lograra llevársela y alejarse pasillo abajo. Me quedé donde estaba, viendo su espalda alejarse, sin hacer ningún movimiento para seguirles. El video de mi abofeteando a Aubrey y metiéndole el zapato en la boca llegó a trending en cuestión de minutos, desatando la indignación nacional. Esta zorra se presenta en la habitación del hospital de la esposa y la llama desconsiderada. Desconsiderada mis narices. Tiene suerte de seguir respirando. Qué satisfactorio. A ver si tiene cara de volver a aparecer. El marido defendiendo a la, tío, tu mujer estaba embarazada y la llamas dramática. No soporto a los sinvergüenzas sin límites. Somos solo amigos, dice. Tu mujer acaba de abortar. Y la amante, deja de hacerte la inocente después de colarte en una planta de maternidad para envenenar un matrimonio. Reenvié cada clip al chat grupal que Ethan y Aubrey compartían. Cuando Ethan lo descubrió, llamó furioso. Serena, borra esos vídeos ahora mismo. No. ¿Quieres llevarla al suicidio? Ella no es como tú. No tiene gente haciendo cola para consolarla cuando está herida. Finalmente se ha construido una vida. La vas a destruir, y a nosotros con ella. Lo absurdo era hilarante. Todavía pensaba que teníamos un nosotros. ¿Y qué hacía su pasado más duro que el mío? Mis padres nunca consideraron mis sentimientos. A sus ojos, solo mi hermano pequeño importaba. Yo hacía todas las tareas. Pedir dinero para la matrícula era como pedirles el alma. Y sin embargo, mágicamente encontraban dinero para su ropa y juguetes. Si él y yo nos peleábamos, la bofetada siempre me caía a mí. Ethan sabía mejor que nadie cómo habíamos construido Sterling Vance juntos desde cero. ¿Por qué el dolor de ella tenía que convertirse en mi cruz? Le pasé una demanda de divorcio por encima de la mesa. Su cara palideció en el momento en que vio el encabezado. No voy a firmar esto. Llevamos juntos más de una década. Todo lo que he hecho ha sido por ti, por nosotros. ¿Vas a acabar con nuestro matrimonio por algo tan insignificante? Era grotesco. Y sin embargo, sabía que su negativa no estaba alimentada por el amor. Era el coste hundido de 10 años entrelazados. Además, él y Aubrey no habían solidificado su siguiente capítulo, y mi utilidad, cuidar de la enfermedad de su madre, no había expirado. Lo miré fijamente. ¿Por mí? Ignoraste mis llamadas, me tiraste de la silla en mi cumpleaños, me hiciste abortar,
y luego me echaste la culpa. Mientras yo sangraba, vosotros dos estabais fuera de mi habitación denunciándome. ¿Tienes idea de cómo me sentí? Ahórratelo. Perder a nuestro hijo es insignificante para ti, pero no para mí. Ya que esos son tus estándares, encontraré a alguien que te trate de la misma manera. Por tu propio bien, por supuesto. Contraté a un universitario de segundo año, Leo, y lo llevé directamente a la sede de Sterling Vance. La empresa todavía llevaba nuestros dos nombres en el accionariado. Para darme seguridad en su día, Ethan había dividido las acciones al 50/50. La profundidad de nuestro amor pasado se convirtió en el filo de la espada que ahora blandía. Aubrey estaba dentro del despacho de Ethan, empapándose de su consuelo. Esto no es culpa tuya, le estaba diciendo él. El personal sabe cómo eres realmente. Todavía aferrada a él. Impresionante. Abrí la puerta de golpe. Exacto. Sin vergüenza, no hay beneficio. Aubrey se encogió detrás de él, con los ojos instantáneamente húmedos. Serena, lo has malinterpretado. Ethan se interpuso delante de ella. Serena, aunque yo había venido preparada para el divorcio, ese escudo reflejo que él ponía delante de ella me atravesó directamente. Luego su mirada cayó sobre Leo. Se puso de pie de un salto. ¿Quién es él? ¿Por qué lo has traído aquí? ¿Dices que yo soy desconsiderado? Sonreí con suficiencia. Simplemente he encontrado a alguien lo suficientemente considerado para devolver el favor. La cara de Ethan se volvió del color de la ceniza vieja. ¿De verdad estás haciendo esto? Las cabezas giraron en el espacio abierto de oficinas, los ojos pegados al drama que se desarrollaba tras el cristal. Yo solía trabajar aquí mismo en Sterling Vance. Solo me había ido cuando Eleanor, su madre, ingresó en el hospital y salió a la luz que sus enfermeras la habían estado maltratando en secreto. Si no me hubiera quedado en casa para cuidarla, ¿por qué habría dejado la empresa? Sonreí y dije, esto no tiene nada que ver con Leo. Lo he contratado para hacer un trabajo. Él ya es bastante patético. ¿Puedes dejar de meterlo en todo? Cuando terminé, lo ignoré y volví directamente a mi despacho con Leo. Pero la misma cosa, una vez que aterriza en tu propia piel, se vuelve insoportable. Ethan agarró a Leo del cuello, listo para darle un puñetazo. Le di una bofetada a Ethan en la cara. ¿Puedes parar el teatro? Estamos en la oficina. ¿Tienes que hacer esto tan feo que nadie pueda salir sin humillación? Aubrey se acercó corriendo para examinarle la mejilla, luego me miró, tragándose la rabia. Serena, te has pasado. Todos estos años, Ethan te ha querido, te ha tratado tan bien, y así es como le pagas. La agarré del pelo y la empujé hacia la puerta abierta. Venga, Ethan dice que todo el mundo sabe lo que eres. Yo creo que todavía están a oscuras. Di lo que quieras delante de toda la planta. Vamos a ver exactamente cuánta poca vergüenza puedes tener. Sigues jurando que no eres la otra, pero te quedas aquí haciendo de huérfana incluso después de que te humillara. ¿Qué tipo de basura eres exactamente? En el instante en que Ethan me vio ponerle las manos encima a Aubrey, se abalanzó para ayudarla. Pero en el momento en que se movió, Leo lo bloqueó. Cuñado, os habéis pasado de la raya. Mi hermana mayor dice que me trajo para tu propio bien. Ella ha sido buena contigo. ¿Cómo podéis aliaros con una extraña para hacerle daño así? Ethan lo miró fijamente, cerrando los ojos. Hablemos. Solo tú y yo. Ethan y yo nos apartamos. Él preguntó, ¿qué es exactamente lo que quieres? El divorcio. Y me llevo más de la mitad de las acciones de esta empresa. Imposible. Entonces lo llevaremos hasta el final. Durante los días siguientes, llevé a Leo conmigo a todas partes. Lo gracioso era que, hasta entonces, Ethan siempre había estado demasiado ocupado. Fuera de la ciudad, atrapado en horas extra, atado a alguna cena de networking. Un hombre que nunca tenía 30 segundos para contestar mis llamadas. En el minuto en que empecé a aparecer en Sterling Vance con Leo,
mágicamente tenía océanos de tiempo libre para seguirme. De repente, le importaba cada respiro que yo daba. En su propio cumpleaños, cuando Leo y yo casi nos besamos en la sala de conferencias de cristal, Ethan, ya fuera de rabia o angustia, casi llegaron a las manos. Leo me miró herido. Hermana, duele. Estudié los moratones más grandes que ya florecían en las costillas de Ethan y le señalé con un dedo acusador. Leo y yo no somos más que limpios. Él estaba de mal humor. Estaba bromeando con él para animarlo. Consuelo, nada más. Es tu cumpleaños. Por el amor de Dios. ¿Tienes que ser tan dramático? Los ojos de Ethan estaban inyectados en sangre, como si el dolor lo hubiera vaciado. No hagas esto. Nunca pasó nada entre Aubrey y yo. Nunca te traicioné. ¿Podemos volver a como éramos antes? Me reí, saqué el grueso fajo de impresiones, cada hilo de mensajes entre él y Aubrey, y se lo tiré a la cara. Cuando dices que no pasó nada, ¿te refieres a que nunca te enamoraste de ella o a que nunca te metiste dentro de ella? Se quedó mirando los papeles, el color drenándose de sus mejillas. Pero no había terminado. ¿De verdad crees que eres una especie de santo? ¿Orgulloso de ti mismo por contenerte? Bueno, yo también mantuve mis límites. Así que, ¿por qué te rompe el corazón ahora? Ethan, apenas estamos en los créditos iniciales. Tú no has vivido años de inyecciones de fertilidad, 2 rayitas rosas en un test, y luego el legrado de urgencia. Unos cuantos días malos y ya te estás derrumbando. ¿Y esperabas que yo te entendiera? ¿No es hilarante? Al final, él no pudo más y aceptó el divorcio. Como sospechaba, solo cuando el cuchillo está en tu propia garganta aprendes finalmente a qué sabe la agonía. Y sin embargo, incluso mientras firmaba, me mostró hasta dónde podía caer. Si nos divorciamos, te vas sin nada. Fue entonces cuando entendí, una vez que un hombre decide enseñar los dientes por el dinero, todas las lágrimas y declaraciones de amor se vuelven salvajes. No me voy sin nada. Y ya he presentado una demanda por el aborto que causaste. Agresión con lesiones graves. ¿Pensaste que un acuerdo de confidencialidad firmado por mis padres me iba a callar? En cuanto al divorcio, nos vemos en los tribunales. Sterling Vance mismo tenía mi nombre en el accionariado. Lo miré directamente a los ojos. Y Aubrey, donde quiera que corra, tendré a alguien siguiéndola. Me aseguraré de que el mundo sepa exactamente lo que es. Cuando terminé, empapelé cada tablón de anuncios del edificio con sus registros de chat con Aubrey, luego subí el PDF a la nube y reenvié una copia a la habitación de hospital de su madre. Ethan estaba furioso. Arrastras nuestra ropa sucia por la prensa, inventas crímenes, y destruyes nuestra familia ¿para qué? ¿Dinero? Él era quien había ignorado mis sentimientos y había defendido a Aubrey hasta que yo exploté. Ahora me culpaba a mí de quemar el matrimonio, de ser una buscadora de oro. Convertir a la esposa herida que quería irse en la villana histérica era su carta final. Provocarme para que proclamara que no me importaba el dinero y así él pudiera quedarse con el control. Deja de manipularme. Me encanta el dinero, así que firma cada céntimo. De lo contrario, mientras litigamos, los dos podemos jugar sobre el terreno. A mí me funciona. Cogí a Leo y salí. Ethan y yo estamos oficialmente divorciados. En la firma final, él entregó la mayoría de nuestros activos. Demandé y recuperé cada regalo que él le había dado a Aubrey. Según la ley estatal, la mitad era mía. En ese punto, no luchó. Solo seguía repitiendo, tú y él, fue solo para castigarme, ¿verdad? No fue real. Nunca le daría el consuelo de una respuesta. Que mastique la sospecha para siempre. Si dices que no es nada, entonces no es nada. Lo que te ayude a dormir por la noche. Fuera del juzgado, él se quedó en el frío, y finalmente dijo, lo siento. A última hora, quería una sesión de verdad. Juró que nunca había planeado un futuro con Aubrey. Al principio, ella simplemente había parecido patética, una huérfana,
una muñeca de porcelana agrietada que necesitaba protección. Tan parecida a la chica que yo solía ser que le tocó la fibra. Contigo, dijo, siempre sentía que yo era acero forjado, inquebrantable. Cuando se dio cuenta de que la atención se había convertido en obsesión, intentó echarse atrás. Incluso me llevó de viaje a Aruba, esperando que la arena blanca, recuerdo de nuestras primeras vacaciones, cauterizara la herida. Pero en el cumpleaños de ella, los dos se emborracharon y casi acabaron en la cama. Y después de eso, él estaba enganchado. Aterrorizado de que yo me enterara, pero incapaz de mantenerse alejado. Ella lo miraba con esos ojos enormes y desvalidos, como si él fuera su planeta entero. Y la sensación era una droga que nunca había probado. Le daba una dulzura que nunca había tenido conmigo. Porque conmigo, dijo, la balanza siempre estaba equilibrada. El juego siempre empatado. La mujer nunca menos que un muro de hierro. No podía dejar de enviarle mensajes a Aubrey, incluso mientras temía el día en que yo descubriera la verdad. En mi cumpleaños, no sabía por qué eligió el lado de ella, solo que se sintió como un hechizo, uno que lo cegó a mi dolor hasta que el daño estaba hecho. Dijo que realmente no estaba luchando conmigo por el dinero. Simplemente no quería el divorcio. Le aterrorizaba. Dijo que realmente me quería, que no podía arrancarme de su corazón. Me miró directamente y preguntó, después de todo lo que hemos compartido, ¿de verdad vamos a terminar así? ¿Podríamos empezar de nuevo? Casi me río. No puedes arrancarme, así que me destrozas en su lugar. En el instante en que tiraste de mi silla por ella y nuestro bebé murió, cualquier oportunidad que tuviéramos murió con él. Una sonrisa amarga se dibujó en su cara, mezclada con negación a aceptar la derrota. Siempre estás tan calmada, como si pudieras tirarme a un lado en cualquier momento, como si nunca hubiera importado calmada. Era cualquier cosa menos eso. En la habitación del hospital, lloré una y otra vez en la oscuridad. Él simplemente no estaba mirando. Sus ojos estaban en Aubrey, así que nunca vio mis lágrimas, mi agonía. Probablemente olvidó que yo solía ser suave. No me crecieron colmillos hasta que nuestra startup quebró y los acreedores lo humillaron hasta que yo me puse delante de él y recibí los golpes por él. Me arranqué el corazón y lo puse en el altar, lo di todo. Y él todavía no se ha dado cuenta de eso, incluso en la línea de meta del divorcio. Está intentando echarme la culpa. Dice que mi personalidad cocinó esta tormenta. Después de 11 años de amor que me dejaron en bancarrota por dentro. De ninguna manera iba a dejar que se fuera limpio. Ethan, eres asqueroso. Dices que ella te recuerda a la vieja yo, entonces pregúntate por qué esa chica suave se convirtió en acero. Cuando los usureros te pegaban por deudas, yo te protegí. Cuando tu presentación fracasó, yo luché en la sala. Te valoré por encima de mi propia vida. Y sin embargo, el día que aborté, te pusiste delante de Aubrey. Me mudé de nuestra casa para siempre. Esta ciudad es un campo de minas de dolor. En el instante en que tuve el decreto de divorcio en la mano, vendí cada acción que poseía a su mayor rival, bloqueé cada número que pudiera usar, y cogí un tren a otra costa. Incluso sin intentarlo, fragmentos de Ethan me llegaban. Una década deja amigos entrelazados. Oí que me buscó por todo el país. Ingenió una coincidencia una tarde. Pero el hombre a mi lado ese día era Leo. Leo me ha estado cortejando. Después de Ethan, las palabras amor y para siempre solo me hacen encogerme de hombros y calcular la salida. Aún así, no cierro la puerta al romance. La cara de Ethan se derrumbó cuando nos vio. Durante semanas, se quedó en una derrota miserable. Luego preguntó en un susurro, ¿lo quieres? Por ahora, sí. Apenas tiene 20 años. No durará. ¿Y cómo sabes que no va detrás de tu dinero? Tú tampoco tienes 20. Nosotros tampoco duramos. Tú no querías mi dinero, Ethan. Querías mi vida. No tuvo respuesta durante mucho, mucho tiempo. El siguiente titular sobre Ethan anunciaba su boda con Aubrey. La razón pública,
Ella se parecía a la chica que yo solía ser. Cuando lo oí, solo me vino náusea. Mi pulso se mantuvo plano. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran noticias de que el matrimonio era cualquier cosa menos brillante. Los clips virales de Aubrey y los hilos de mensajes la seguían como humo. Extraños la señalaban donde quiera que fuera, humillando a Ethan hasta que la dejaba en casa. Los nervios de ella se destrozaron. Al principio, él la cuidaba, le pedía disculpas. Después de la escena de la tienda de campaña y con su balance deteriorándose, la paciencia se acabó. Empezó el cruel recuento. Serena habría mantenido la calma. Serena habría cerrado ese trato. Las fiestas de autocompasión lo aburrían. Aubrey no tenía acciones que ofrecer a la empresa. Las peleas estallaban cada noche. Ethan empezó a desaparecer. Repasaba las cuentas de Instagram de Leo y mías hasta que la pantalla ardía. Nuestras fotos empapelaban su teléfono, su portátil. Incluso su nueva mansión respiraba mi fantasma. Cada rincón le recordaba a nosotros. La inseguridad de Aubrey se infectó. Me llamaba una y otra vez. Deja de perseguir a mi marido. Solo entonces me enteré de que Ethan había volado a mi ciudad más de una vez. Me reí, recordando el último rumor. Qué gracioso, estaba en mi cama anoche. ¿A qué sabe ver a tu marido con otra? Colgué. Ella implosionó. Casi llegaron a las manos con Ethan esa noche. Más tarde, cuando Aubrey se quedó embarazada, cualquier retraso la volvía paranoica. Lo bombardeaba con llamadas. Una noche, Ethan bebió sin cuidado en un club, conoció a una doble mía, y casi se la subió a la habitación, convencido de que yo había vuelto. Aubrey irrumpió. Se abalanzó sobre la mujer. Ethan protegió a la extraña y de un empujón lanzó a Aubrey escaleras abajo. Para cuando llegó a urgencias, el bebé se había ido y su cuerpo con él. Nunca volvería a concebir. Esa pérdida detonó su mente. Al descubrir un mensaje más de la doble, ella contraatacó con toda su furia. Irrumpió en casa de los padres de Ethan, destrozó cada reliquia de nuestro antiguo ático, y una medianoche mientras él dormía, arriesgando la cárcel, lo castró con unas tijeras. Ahora una llamada muda me despierta a las 3 de la madrugada. Sin voz, solo respiración. Sé que es Ethan. Casi cuelgo cuando una súplica ronca se filtra. No cuelgues. Luego viene un sollozo. Quizás solo la mutilación enseña el verdadero remordimiento. Serena, lo siento mucho. Si no hubiera elegido el camino equivocado, si no hubiera puesto los sentimientos de ella por encima de los tuyos, tendríamos un niño o una niña ahora, llamándonos mamá y papá, pidiendo cuentos antes de dormir. Pero el arrepentimiento es barato. Solo lo toma prestado porque la fortuna lo abandonó. Si su nuevo matrimonio hubiera prosperado, nuestro hijo nonato seguiría siendo un incidente menor. Después del aborto, repitió que yo estaba exagerando por algo pequeño. No hay segundas oportunidades. Interrumpí, hielo en mi garganta. Nos enterraste la noche que te pusiste delante de ella. Te sentenciaste a una vida sin hijos. No vuelvas a llamar. Su angustia solo ha comenzado. Ante mí se extienden bodas, quizás hijos. Cada hito, otra hoja girada en su pecho. Cuanto más feliz mi familia, más profundo su tormento. Porque cada alegría se suponía que era suya. Termino la llamada. Bloqueo el número. Su vida ha terminado. La mía acaba de empezar.